a tratar este tema que hoy pues nos trae aquí, la prueba pericial. Yo titulé la ponencia de esta tarde como la comprensión de la prueba judicial. Y quizá el título tiene una ambigüedad con la que me interesa, de hecho, jugar o plantear la conferencia en dos partes en función de esa ambigüedad. Por un lado, podemos entender cómo de hecho actualmente comprenden los jueces o existe qué comprensión existe actualmente sobre los problemas de la prueba pericial, ¿no? Cómo la tratan los jueces, cómo tratan este elemento de juicio. Esa sería una de las interpretaciones del título. Y la otra interpretación sería, bueno, cómo deberían tratar los jueces la prueba pericial, cuál debería ser la comprensión judicial de los problemas sobre la prueba pericial. Así que en ese sentido, una interpretación del título es más descriptiva y la otra interpretación es pues normativa o prescriptiva, ¿no? Como debería ser tratada. Esas dos partes serán entonces como el objetivo de la ponencia o la división de la ponencia. Si nosotros pensamos en cuál es actualmente la comprensión de la prueba judicial, de la prueba pericial, la comprensión judicial o la comprensión de los problemas de la prueba pericial, parece que hay cierto consenso en la doctrina sobre un maltratamiento de la prueba, de los problemas de la prueba pericial. Hay una mala comprensión respecto de dónde se tiene que poner la atención cuando se trata del uso del conocimiento experto para tomar decisiones jurisdiccionales. Y esa mala comprensión no solamente, digamos, es imputable o puede ser imputable a los jueces, también puede ser imputable, y de hecho lo es, para todos los demás operadores jurídicos, incluidos, por supuesto, los abogados. Quizá en parte la explicación de esto tiene que ver con una cierta carencia que hemos tenido todos los juristas en cuestiones probatorias, en el razonamiento probatorio o en los problemas que emergen, que surgen cuando se tienen que probar hechos. Normalmente en nuestras facultades de derecho, pues nos han enseñado derecho y muy poco sobre el razonamiento respecto de los hechos. Por supuesto que todos hemos llevado unas asignaturas muy diversas en materia procesal, pero el procesalismo muchas veces en materia de prueba, tradicionalmente se ha enfocado como a dar cuenta de cuáles son las reglas que regulan la prueba pericial o la institución probatoria en general y poco interés ha mostrado en cómo razonamos sobre los hechos, cómo razonamos cuando tenemos enfrente cierto conocimiento experto para la justificación de las decisiones judiciales. Entonces, tiene como una explicación, si queremos llamarla así, sociológica, esa mala comprensión de los problemas o de ciertos problemas de la prueba pericial. Vale la pena advertir que cuando se trata de la prueba pericial se abre un universo muy amplio de cuestiones. Hay muchos temas que se pueden tratar. Temas que tienen que ver incluso con aspectos culturales, con aspectos relacionados con cómo nos relacionamos o cómo tratamos al conocimiento científico en general en nuestras sociedades. Hay algunas sociedades que ante el conocimiento científico más bien se muestran tendentes a minusvalorarlo o a no hacerle el caso adecuado, o el caso que requeriría y a tener más en cuenta, no sé, la magia, lo esotérico, otro tipo de conocimientos que no, o de cuestiones que no son, que no tienen un fundamento científico o no tienen genuinamente un fundamento empírico.
Y este tipo de actitudes sociales ante la ciencia, por supuesto que impacta en cómo es tratado el conocimiento científico en los procesos judiciales. Todos nosotros, por supuesto, formamos parte de esas sociedades y de la ideología de estas sociedades hacia la ciencia, la empresa científica. También un gran problema que impacta en la prueba pericial, por ejemplo, es en los recursos económicos que se tienen o se invierten en el desarrollo de la ciencia en general o de la ciencia aplicada para la resolución de problemas judiciales en particular. Algunas veces el gran problema en la prueba pericial o de los expertos es la ausencia de inversiones públicas importantes para contar con los medios adecuados para tener pruebas periciales de calidad. Otras veces el problema radica en que no tenemos especialistas o especialistas suficientes en determinadas áreas del conocimiento para que acudan a los procesos judiciales como expertos, como peritos. Así que hay un sinfín de problemas, de cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la prueba pericial, pues que impactan en cómo es tratada actualmente la prueba pericial, qué problemas encontramos en ella. Una de las cuestiones que sí tiene que ver, me parece, muy directamente con la comprensión judicial de la prueba pericial está muy relacionada con los peritos oficiales. Y es que encontramos como un patrón en la mayoría de los sistemas jurídicos de nuestra tradición, de los que tradicionalmente han estado relacionados con los sistemas del civil law, que se le ha dado una gran importancia al perito oficial. Hay, por ejemplo, en España, jurisprudencia que establece que un perito oficial, solo por el hecho de ser oficial, amerita mayor valor probatorio que cualquier perito de parte. En muchas encuestas que se han hecho en diferentes países a los juzgadores, a los jueces y las juezas, de muy distintas maneras dejan entrever su preferencia por los peritos oficiales sobre los peritos de parte, en la necesidad de contar cada vez más con con peritos oficiales en diferentes materias. En otras latitudes, por ejemplo, a nivel jurisprudencial también se establece que los peritos oficiales gozan de una presunción de imparcialidad e independencia de los que no gozarían, por ejemplo, los peritos de parte. Se ha dicho es que los peritos de parte son parciales y efectivamente hay un hecho que no podemos negar. Un perito de parte va a participar en un proceso judicial si y solo si beneficia a la parte que lo nombra, a la parte que lo contrata. En ese sentido, hay como una parcialidad de origen o una parcialidad estructural en la prueba pericial de parte. Sin embargo, pese a esa parcialidad de origen de un perito de parte, aquello que afirma ese experto, que lo que hace ese experto, podría meritar un valor probatorio mucho mayor que un perito oficial, porque realiza adecuadamente los estudios que tiene que realizar, porque sus afirmaciones son adecuadas, son certeras para el caso concreto, y no ese origen parcial que tiene no necesariamente impacta en la calidad y en el valor probatorio que ese perito amerita. ¿Qué pasa en cambio con los peritos oficiales? Con esta, por ejemplo, presunción de su imparcialidad o su independencia. Fíjense cómo se ha puesto entonces como un énfasis en que la imparcialidad de los expertos nos dice algo sobre su calidad. Y como nos dice algo sobre su calidad, entonces nos permite atribuir mayor o menor valor probatorio. Básicamente se ha
realizado como una suerte de definición sobre la imparcialidad de los expertos. Es decir, un perito que no es elegido por las partes es imparcial por definición. Y ese perito que es por definición imparcial, entonces ameritaría mayor valor probatorio. Se ha hecho entonces una inferencia sobre cuestiones epistémicas a partir básicamente de una decisión definitoria. Hemos decidido definir así la imparcialidad o la parcialidad de los expertos, y a esa definición además le hemos atribuido valor probatorio. Sin embargo, cuando empezamos a analizar ¿cuál es la situación actual de los peritos oficiales? La situación más bien es un tanto preocupante muchas veces. Nosotros cuando probatoriamente establecemos una presunción, las presunciones pueden tener al menos dos tipos de fundamento. Un fundamento epistémico, es decir, que está relacionado con cuál es la verdad sobre el hecho que quiero presumir o que voy a presumir, o bien otro tipo de fundamentos, podríamos llamarlo como políticos. No estoy interesada en la verdad sobre esa presunción, pero me interesa que tener presumido este hecho. Si nosotros pensamos en esa presunción jurisprudencial sobre la imparcialidad y la independencia de los expertos y nos preguntamos si tiene un fundamento epistémico, habría que ver entonces cuál es el funcionamiento actual de nuestros peritos oficiales. Los peritos oficiales en nuestro sistema son a veces institucionales, a veces son por lista. Tenemos listados de expertos que están dispuestos a fungir como peritos, y a veces, de hecho, son de alguna manera seleccionados por los jueces. Cuando vamos a ver, por ejemplo, a los peritos institucionales, una de las quejas sistemáticas de los expertos, de los peritos institucionales, es la ausencia de fondos. No tienen muchas veces los medios adecuados los instrumentos adecuados para realizar la tarea que se les presenta, la tarea que se les solicita. Y este es un gravísimo problema, porque si un perito institucional, teniendo esta presunción por parte del derecho, dice que no tiene los medios adecuados para realizar su labor, y pese a ello le estamos atribuyendo mayor valor probatorio, pues tenemos un gran problema si es que estamos interesados en tener decisiones judiciales correctas, en tener decisiones judiciales fundamentadas empíricamente o con fundamento empírico. Muchas veces pareciera que si buscamos el fundamento epistémico de la presunción sobre la imparcialidad o la independencia de los peritos institucionales, la presunción debería ser la contraria, porque también en nuestras instituciones encontramos, por ejemplo, una fuerte dependencia de los peritos respecto de las instituciones. No es que los expertos institucionales sean independientes de esa institución. No pueden afirmar cualquier cosa que vaya muchas veces en contra de la institución o de los intereses de la institución en la que están trabajando. Entonces, es una presunción, un fundamento epistémico, esa presunción que en muchos de nuestros sistemas, cuando vemos el funcionamiento real de las pruebas periciales institucionales, pues sería la contraria. También muchos de los expertos hablan, por ejemplo, de desborde laboral. Hay muy pocos peritos para un conjunto enorme de casos. No llegan los expertos a hacer la labor que deberían hacer en un tiempo razonable. A veces no llegan a hacer a conocer de todos los casos, o intentan llegar apurando todos los recursos que tienen y muchas veces minando entonces la calidad de aquello que están realizando. Si por el contrario, que no queremos buscar como ese fundamento epistémico de la presunción y queremos buscar un fundamento político, decimos, bueno,
queremos darle esa presunción a los peritos oficiales por beneficio del Estado, porque creemos que el servicio público o el servicio que ofrecen los tribunales tiene que estar revestido como de esa presunción, de las garantías que me puede otorgar una presunción. Pero fíjense que tomar esta decisión política no es una cuestión baladí. Tiene una carga muy importante, una carga probatoria muy importante y muy fuerte para el ciudadano. Porque al ciudadano se le está diciendo, vamos a presumir como imparcial e independiente a un perito oficial, a menos que usted pruebe lo contrario. Pero los ciudadanos tienen acceso a la información que permitiría derrotar la presunción sobre la imparcialidad o la independencia de los expertos. Los ciudadanos tienen información, por ejemplo, sobre la profesionalización de los expertos o de las personas que realizan las pruebas periciales dentro de las instituciones. En España, por ejemplo, salió hace muy poco un importante estudio, un importante trabajo, donde se mostraba que en muchos de los laboratorios que lleva la policía, quien hace determinado tipo de pruebas periciales son los propios policías, que no son expertos en el área. Son policías que llegan a tener como cierta formación técnica muy mínima para realizar ciertos trabajos periciales. Y no había nadie que se estuviese enterando de que los peritos oficiales carecen de las credenciales que son necesarias. No tienen esas credenciales, pero no era información pública hasta antes de este estudio. Los ciudadanos tienen la posibilidad, por ejemplo, de conocer los estándares de calidad que deberían tener o cumplir los laboratorios de la policía científica, de la fiscalía, de los peritos del Poder Judicial, etcétera. Cumplen de hecho estos laboratorios con esos estándares de calidad. La estandarización no me permite tener una cierta información sobre el día a día de los laboratorios, sobre cómo está funcionando el laboratorio y poder, por ejemplo, identificar posibles errores en la realización de pruebas periciales. Este tipo de información, si yo como ciudadano quiero cuestionar una prueba pericial oficial realizada por una institución, debería tener acceso a esa información. Para empezar, esa información debería existir. ¿Tenemos esa información actualmente? ¿Está proporcionada la información? ¿Está generada? Lo mismo, por ejemplo, con la cadena de custodia. No solamente se trata de que afirmemos que la cadena de custodia se sigue o se debe seguir. Tenemos que contar con información sobre que de hecho la cadena de custodia se ha seguido de inicio a fin. Cómo se han guardado, por ejemplo, las muestras de ADN que se han recabado en una escena del delito. Cómo se recabó esa información. Si se tiene esa información y el ciudadano tiene acceso a esa información, entonces podría derrotar la presunción. Ha habido casos de mal funcionamiento en los laboratorios oficiales. También hace muy poco, hace 3 años más o menos, hubo un escándalo tremendo en los laboratorios del FBI porque se descubrieron un conjunto de casos muy importantes de mal funcionamiento, de mala praxis por parte de los expertos. Y eso llevaba a cuestionar muchísimos casos en los que esos expertos habían estado funcionando. Fíjense cómo hay un conjunto de información, un conjunto de pequeños, grandes detalles que minarían o nos permitirían cuestionar esa presunción de imparcialidad, de independencia o de calidad de los peritos oficiales. Y sin embargo, en nuestra práctica, en la práctica de los tribunales en general, no hablo exclusivamente o necesariamente de la Argentina,
reside en nuestros sistemas, esto no se da. No se cuestiona, no se llega a cuestionar estos aspectos. Muchas veces ni siquiera los propios abogados cuestionan a los peritos oficiales. Los peritos que vienen, por ejemplo, en España, de la policía científica. Aunque el juez le dé la oportunidad de cuestionar, el abogado dice, no, estoy de acuerdo con la conclusión o lo que hizo el perito oficial, porque no existe la cultura de cuestionar al perito oficial. Y no existe la cultura quizá porque no hemos sido conscientes de la cantidad de problemas que puede estar, que de hecho están en este tipo de pruebas periciales. No solamente este tipo de cuestiones existe en los peritos oficiales. En los últimos años, aunque es un tema que se ha empezado a desarrollar desde los años 70, pero en los últimos años ha habido un boom tremendo en cuanto a la identificación de los llamados sesgos cognitivos. Es decir, en el proceso mental de conocer, que tenemos absolutamente todos, que hacemos absolutamente todos, no solamente los expertos, resulta que se han identificado formas equivocadas de razonar, formas equivocadas de procesar la información que resultan como de una desviación de las reglas de la racionalidad propias de un determinado contexto. Son ciertos patrones de desviación en los procesos mentales que han sido identificados como sesgos cognitivos. Uno de los sesgos que quizá es más conocido por todos es el llamado sesgo de la confirmación de la hipótesis, en el que cuando nosotros tenemos una hipótesis sobre un caso y nos presentan información, resulta que nuestra mente nos puede jugar una mala pasada e interpretar, analizar, observar esa información de tal manera que de forma absolutamente inconsciente la llevamos, lo hacemos solo para confirmar lo que ya creíamos, con independencia de que esa información en realidad confirma todo lo opuesto a lo que creemos nosotros. Ese es un sesgo que es plenamente identificado. El área que se ha encargado de estudiar esto es una parte de la psicología empírica, la psicología cognitiva. Hay muchísima información sobre esto. Yo siempre recomiendo, para darse una idea de la magnitud de este fenómeno, consultar en el Dios Internet, en Google o en cualquier medio, en cualquier buscador que queráis, Cognitive Bias Codex. Es un cuadro, una imagen que nos muestra cómo en distintos escenarios se pueden activar sesgos cognitivos que nos permiten, que nos llevan a mal procesar la información, a un proceso de conocimiento equivocado. Y un proceso de conocimiento equivocado que es inconsciente muchas veces, que no somos plenamente conscientes de nuestros sesgos cognitivos, pero que esos sesgos producen parcialidades en cómo analizamos la información que por supuesto impactan directamente en la calidad de nuestro razonamiento, en cuán justificado o cuán adecuado es nuestra forma de razonar. Pues resulta que estos sesgos cognitivos están presentes en todos los sujetos cognoscentes, incluidos, por supuesto, los expertos, incluidos los peritos. Ha habido un conjunto muy importante de estudios que se han hecho en el common law, en nuestros sistemas aún no se han hecho, para identificar cómo los expertos de muy distintas áreas del conocimiento caen en este tipo de sesgos cognitivos. Uno de los grandes autores en esta materia es un tipo que se apellida Dror. Dror ha mostrado cómo, por ejemplo, la presencia del sesgo de confirmación está muy presente en los expertos cuando, por ejemplo,
tienen acceso a más información del caso de la que deberían tener. Muchas veces nosotros pensamos que si le damos todo el expediente al experto, el experto va a ser capaz de localizar la información relevante para llevar a cabo mejor sus operaciones periciales y llegar a mejores conclusiones. Pues resulta que la investigación empírica ha mostrado todo lo contrario, que cuando los expertos tienen acceso a más información sobre el caso, generan ellos mismos unos sesgos cognitivos importantes que les pueden llevar sistemáticamente a errores. Por ejemplo, si tienen acceso a pruebas testificales o a otro tipo de pruebas que les muestra, que les hace generarse ya una hipótesis, supongamos, sobre quién es el culpable. Hay un testigo que identifica claramente quién es el culpable. Ese tipo de información puede incidir en el proceso de conocimiento del experto, generando sesgos cognitivos importantes que lleven a genuinos errores en cómo conocen los expertos en un proceso judicial. Y este tipo de sesgos cognitivos suceden con independencia de si el perito es un perito oficial, si pertenece a una institución, si es un perito judicial o si es un perito de parte. Todos los expertos son susceptibles a estas formas equivocadas de pensar. Algunos de estos sesgos tienen que ver también con ciertos estereotipos que todos tenemos o con los que trabajamos. Los estereotipos no necesariamente son negativos, aunque ahora hay una gran avalancha sobre la negatividad de los estereotipos. Hay, por supuesto, estereotipos muy negativos. Toda la perspectiva de género en la que últimamente se ha visto envuelta la discusión en materia de prueba o de razonamiento probatorio, nos muestra efectivamente cómo ciertos sesgos presentes, a veces en los y las juzgadoras, a veces en los y las fiscales, impactan en la manera en que es procesada la información. Pues también ese tipo de sesgos están presentes, por ejemplo, en los expertos. En los expertos, en los psicólogos se ha mostrado en ciertos casos, por ejemplo, de violencia de género, en ciertos casos donde hay sexoservidoras implicadas, cómo ciertas manifestaciones de los expertos muestran que tienen esos sesgos y que pueden influir muy fuertemente en cómo procesan la información, en aquello que observan en el mundo. Entonces, fíjense cómo todos estas... Perdón, Carmen, hay alguien que tiene, por favor, el micrófono abierto. Le habíamos pedido si lo podía mutear. Por favor, gracias. Estos sesgos cognitivos, entonces, impactan a todo tipo de peritos. Todos estos problemas que intento poner sobre la mesa sobre cómo de hecho están funcionando ciertas pruebas periciales, tiene como objetivo cuestionar precisamente la idea de que la oficialidad de los peritos, la institucionalidad de los peritos, nos puede servir como tabla salvadora para atribuirles valor probatorio. Resulta que no, resulta que todo este tipo de expertos tiene, como también tienen los peritos de parte, pues un conjunto importante de problemas en los que es necesario profundizar, en los que es necesario tomar en cuenta para poder atribuirle adecuadamente un valor probatorio ¿a qué? A las afirmaciones de los expertos. Y con esto paso a la segunda parte de la exposición. Las afirmaciones de los expertos creo que pese a que es intuitivo en mi opinión, creo que hemos descuidado muy seriamente en nuestros sistemas jurídicos que ese es el objetivo de la valoración judicial. Es decir, que los jueces tienen que valorar sí o sí
los fundamentos que tienen los expertos para afirmar lo que afirman. Y esos fundamentos no puede ser, ese fundamento no puede ser tampoco su expertise. La expertise no puede servir para valorar la expertise. Sería un razonamiento circular. Entonces, tenemos que encontrar otra manera de valorar, de acercarnos al conocimiento experto. Creo que un primer paso básico y quizá que nos pueda ser como metodológicamente, si se quiere, útil para empezar a ver otro tipo de problemas sobre la prueba pericial y que están muy relacionados o directamente relacionados con analizar las afirmaciones de los expertos, es tomar en cuenta que la prueba pericial no es más que una inferencia pericial. Y una inferencia que podemos hacer el análogo con la inferencia judicial o con el razonamiento judicial. Es decir, una inferencia que está compuesta por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Obviamente, esto es poner en términos muy simplificados la cuestión. Igual que lo hacemos, por ejemplo, cuando hablamos del razonamiento judicial. En el razonamiento judicial sabemos que la premisa mayor nos informa qué dice el derecho, pero para saber qué dice el derecho hay todo un trabajo de selección y de interpretación bárbaro para poder identificar qué dice el derecho. Lo mismo pasa con la inferencia pericial. Uno puede decir fácilmente, mira, la premisa mayor de la inferencia pericial son las generalizaciones expertas independientes a los hechos de un caso, es decir, básicamente el conocimiento experto. El conocimiento experto propiamente son generalizaciones. Es el objetivo, por ejemplo, de la empresa científica, construir esas generalizaciones que nos permiten conocer el mundo. Pero claro, otra cosa es la identificación de esa generalización, el fundamento de esa generalización, la interpretación de esa generalización y luego la aplicación de esa generalización al caso concreto que nos constituiría como la premisa menor para llegar a la conclusión. Entonces, si nosotros pensamos en esa estructura, quizá no sea más fácil analizar todos los problemas que están implícitos cuando hablamos de los fundamentos que tienen los expertos para afirmar lo que afirman. Quedémonos pues con esa premisa mayor, generalización independiente de los hechos del caso, premisa menor, aplicación al caso concreto y luego conclusión. Para poner un ejemplo sobre la premisa mayor, supongamos que tenemos la generalización de que un medicamento es teratógeno, que un medicamento X, el que sea, causa o tiene efectos teratógenos en las personas o en los hijos de las madres que toman ese medicamento. Esa es una generalización con independencia a los hechos del caso. Por ejemplo, el Bendectin causa efectos teratógenos. Otra cosa es cuando yo digo los defectos teratógenos de Juan fueron causados por el Bendectin. Ahí estoy haciendo una aplicación de esa generalización a un caso concreto. Hay que ver si es aplicable a ese caso y si efectivamente los efectos de Juan fueron causados por el Bendectin. Este ejemplo lo puse a propósito porque es da cuenta de un caso paradigmático en materia de prueba pericial que es el caso Daubert. Es un caso estadounidense, varios de ustedes supongo que ya lo conocerán. Es un caso resuelto por la Corte Suprema estadounidense en 1993 y que es un hito en el tratamiento judicial de la prueba pericial. Ha sido un antes y un después, y ha sido un antes y un después no solo en Estados Unidos y no solo en el common law. También ha
llegado hasta nuestros sistemas, algunas veces a través de la jurisprudencia, algunas veces a través incluso de la legislación, como en Colombia en todas las reformas procesales supusieron llevar este caso al código procesal penal. Otras veces a través de la doctrina procesalista que ha dado cuenta de este caso. Y en este caso, básicamente, más allá de los detalles que son muchos y algunos de mucho interés, resulta que en este caso la Corte resuelve que los jueces, para admitir una prueba pericial, tenían que valorar primero la aceptación general de la comunidad experta sobre el método o la técnica que estaba subyacente en una prueba pericial. El rango de error conocido posible de ese método o esa técnica, si se trataba de conocimiento refutable y si había sido sometido a revisión por pares o a publicación. Esos fueron básicamente los 4 criterios Daubert. Fueron 4 criterios muy celebrados que todavía han tenido un gran recorrido, pero más allá de entrar en esos criterios, me interesa enfatizar que se trata de criterios que tienen que ver con la calidad de las afirmaciones periciales. Permiten de cierta manera valorar ¿cuál es la justificación que tiene un experto para afirmar lo que afirma? Por ejemplo, esa justificación es que el método o la técnica goza de la aceptación general de la comunidad experta, que su rango de error es bajo, que ha sido publicado en una revista de primer nivel, etc. Fíjense que a diferencia de lo que estábamos viendo en la primera parte, en la que nosotros hemos puesto mucha más atención en el perito propiamente, en la persona del experto, a veces en sus credenciales, otras como veíamos en su institucionalidad, pues en Estados Unidos desde el 93 han puesto mucho énfasis en la justificación que tienen los expertos para afirmar lo que afirman. El caso Daubert es un caso en esta línea. Es importante también notar que ellos han establecido estos criterios a efectos de la admisibilidad de una prueba pericial. Ha habido mucha discusión sobre si esos criterios se pusieron a efectos de la admisión para proteger al jurado. Es decir, hubo la discusión sobre si el jurado, al ser considerado, al menos por algunos, como incapaz de valorar racionalmente las pruebas periciales, fundamentalmente las científicas, entonces se tenía que buscar ciertos mecanismos para filtrar información solo de calidad, que tuviese enfrente, que conociese el jurado solo información científica de calidad. La discusión es de larga data. Hay otra interpretación de por qué se establecieron en la admisión, que me parece es una interpretación muy acorde con el sistema, porque en el sistema estadounidense existe, además de la carga de la prueba que todos nosotros conocemos, ellos tienen lo que se identifica como carga de producción de pruebas que juega precisamente en esa etapa o en el pretrial, juega ahí, en donde las partes tienen que satisfacer esa carga ofreciendo cierta cantidad y calidad de información para poder avanzar a un juicio oral. Entonces, esa es la explicación más institucional, digamos, o que daría cuenta de su diseño procesal, porque estos criterios fueron establecidos para la admisión de una prueba pericial. Pero existen, las 2 interpretaciones de esto. Cuando los criterios Daubert fueron trasladados o han sido trasladados a nuestros sistemas, estos criterios se han puesto
como criterios para valorar las pruebas periciales, no para la admisibilidad, sino para su valoración propiamente. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Es factible hacerlo, llevarlos a la valoración? Solo parcialmente factible. ¿Por qué? Resulta que estos criterios, en efecto, me brindan cierta información sobre la calidad de los métodos o las técnicas utilizados por los expertos, pero es información genérica. Es decir, me brinda información, por ejemplo, sobre si determinado instrumento para medir, supongamos, la pureza de las drogas, funciona. Sobre si ese instrumento es válido y es fiable para medir la pureza de las drogas en términos genéricos. Pero resulta que ese instrumento, cuando es utilizado en un caso específico, podría ser mal utilizado para el caso específico. También, por ejemplo, la prueba de ADN. Y esos criterios no me brindan información alguna, ninguna información sobre cómo fueron aplicados los métodos o las técnicas en el caso concreto. Y es, por supuesto, una parte fundamental de la valoración judicial de la prueba pericial, saber qué pasó en el caso concreto, qué hizo el experto en el caso concreto, aplicó adecuadamente un método o una técnica fiable, válida y fiable en el caso concreto. Una prueba como tan válida y tan fiable como la prueba de ADN podría verse, su calidad podría verse mermada en un caso concreto porque, por ejemplo, no se observó la cadena de custodia adecuadamente, porque hay muestras hay mezcla de ADN. Es decir, en la muestra se encuentra más de una muestra de ADN, más de un ADN, y no se tiene información clara para poder, o otra información para poder interpretar adecuadamente esa mezcla en el ADN, etcétera. Entonces, tener la aplicación al caso concreto y la valoración sobre el caso concreto, pues es fundamental. Y los criterios Dauber no me brindan esa información. Me brindan información inicial, información genérica sobre ciertas cuestiones respecto de los métodos y las técnicas utilizadas por los expertos. Muy rápidamente, solo déjenme decirles que yo les decía, el caso Dauber fue resuelto en el 93. A día de hoy, dentro de esos criterios, la revolución actual a partir de ellos radica o ha sido gracias al criterio de el conocimiento del rango de error. La revolución en varios sentidos. Algunas veces o en algunos casos es una revolución incluso cultural. Por lo siguiente, nosotros hemos tenido un acercamiento a la prueba pericial, sobre todo cuando se trata de prueba científica, suponiendo que la prueba científica, por ejemplo, la prueba de ADN, nos puede llevar a certezas. Y de hecho, muchas veces le pedimos a los peritos que nos den sus conclusiones con certeza. Dígame si usted está 100% seguro, si esto que me está diciendo es 100% así. Y ni en la ciencia ni en cualquier otra área del conocimiento hay certezas racionales. Estamos solo en un mundo de probabilidades. Si estamos en un mundo de probabilidades, eso nos abre la puerta grande y de par en par al error. Y si existe la posibilidad del error y en algunos casos podemos incluso medir cada cuánto un método, una técnica comete determinados errores, pues en lugar de preguntar sistemáticamente a los expertos por los errores, por las certezas, perdón, deberíamos preguntar sistemáticamente a los expertos por los errores. ¿Cuáles son las fuentes de error? ¿Cuáles son sus rangos de error de los métodos y las técnicas que utilizan? Y esta es la revolución no solamente cultural, sino de hecho en el mundo anglosajón de los últimos años, porque se han empezado a medir los rangos de error de las técnicas más utilizadas muchas veces en los procesos judiciales. Por ejemplo, la identificación a través de las huellas dactilares
o la identificación a través de la grafía, la firma o la letra. Y los resultados de esas investigaciones empíricas han sido muy preocupantes porque han dejado a estas pruebas periciales pues muy mal paradas, con datos como que, por ejemplo, cada experto tiene un método propio, un método individual, un método diferente, y no hay como una especie de área de conocimiento fundamentada que justifique el conocimiento de cada uno de esos expertos. Es decir, una subjetividad brutal. En algunos casos sería más fiable tirar una moneda al aire que fiarte de lo que uno de estos expertos, a través de su método muy particular, pues te dice o llega a determinadas conclusiones. Hay muchos documentos que han salido a la luz con mucha información empírica sobre esto. La administración Obama en Estados Unidos puso mucho dinero para hacer este tipo de estudios. Desafortunadamente, cuando llegó Trump, quitó los recursos económicos y el proyecto ha mermado un poco todos los avances que se tenían, pero hubo un avance muy importante en identificar una línea de investigación y una fuente de información muy importante para poder valorar adecuadamente la calidad de las pruebas periciales, el rango de error. Las fuentes de error y además las fuentes de error. Cómo se equivocan los expertos y cuánto se equivocan los expertos, porque de hecho se equivocan los expertos. Renunciamos entonces a las certezas en las que antes confiábamos, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto, decíamos, implicaría o nos permitiría valorar o tener más información sobre la justificación de la premisa mayor. Todavía nos falta la premisa menor. ¿Cómo podemos evaluar, valorar la aplicación de lo que los expertos han hecho en un caso concreto? Y aquí me parece que una de las herramientas fundamentales es el contradictorio, el principio del contradictorio, en el que se pueden plantear cualquier duda, cualquier aclaración necesaria sobre lo que hizo un experto en un caso concreto, o también sobre las generalizaciones que está utilizando para analizar un caso concreto. ¿Por qué esas generalizaciones son relevantes o por qué en otros casos ha utilizado otras y en este caso resulta que utilizó unas distintas, etcétera? El principio de contradictorio, todos sabemos evidentemente que es una garantía fundamental para las partes y que un buen abogado debe ser capaz de plantear aquellas preguntas clave, aquellas preguntas adecuadas para mostrar la calidad de sus peritos y para cuestionar la calidad del perito de la contraparte o del perito institucional, teniendo, por ejemplo, acceso a la información de la que hablábamos al inicio. Pero como no siempre las partes hacen las preguntas que corresponden o no siempre las partes hacen las preguntas que permiten a quienes van a tomar decisiones aclarar adecuadamente la situación para tomar una decisión racional, me parece que en este sentido, también los jueces deberían tener la facultad, o los juzgadores deberían tener la facultad de hacer cierto tipo de preguntas, las llamadas preguntas aclaratorias, ante una prueba pericial. Sobre todo cuando se trata de pruebas periciales complejas. Creo que la complejidad que pueden tener el uso de conocimiento experto frente a los legos nos debería llevar a modelos en donde los juzgadores de los hechos no son un mueble más en la sala, donde no asumen una pasividad absoluta. Esto no significa, por supuesto, que los jueces o los juzgadores tengan que tomar el rol de una de las partes en absoluto. Estamos hablando de preguntas aclaratorias necesarias para poder decidir racionalmente el caso.
Fíjense que este tipo de situación que ha sido analizada en varios países y en muchas de nuestras legislaciones se le permite a los jueces hacer preguntas aclaratorias, resulta que en las publicaciones de los últimos años también se ha identificado esto como una necesidad en Estados Unidos para el juicio por jurado. Se ha dicho, hay un trabajo del 2008 de Gertner y Sanders, en donde identifican claramente esta necesidad. Los jurados que muchas veces se quedan con dudas sobre lo que están afirmando los expertos y que necesitan una mayor explicación sobre ese conocimiento experto, deberían poder preguntar. Evidentemente, en el sistema estadounidense actual no pueden preguntar. La última gran revolución del jurado estadounidense fue que pudiesen tomar notas. Antes no les dejaban tomar notas y pasó muchísimo tiempo para que se les permitiera para entrar a la sala de juicio y ahí mismo se les entregara una hoja controlada y un bolígrafo para que pudieran tomar ciertas notas luego efectos de la deliberación. Y esta es una de las cuestiones que ahora se está discutiendo, de la necesidad también de los jurados de hacer cierto tipo de preguntas para poder decidir adecuadamente. Y es que si hay dudas sobre cómo interpretar las pruebas periciales, ¿cómo podemos decir que estamos interesados en decisiones racionales, en decisiones fundadas, en decisiones motivadas, si no permitimos en el momento procesal oportuno que quien tiene que decidir tenga la información necesaria para decidir? Si un juez o un jurado no comprende la información con la que tiene que decidir, pues es como si le hablaran en chino o como si tuviese que decidir en un idioma que no entiende. ¿Cómo puede ser una buena decisión judicial o una buena decisión por parte de los jurados si no existe esa comprensión? Ahí me parece que estamos en deuda, o en algunos sistemas más que en otros, se está en deuda en este sentido. También creo que esta posibilidad de preguntas por parte de los decisores favorece a las propias partes. Si las partes van conociendo en el desarrollo de un juicio oral, a través de las preguntas que se hacen a los expertos, cómo los decisores están racionalizando, en qué están pensando los decisores, cómo están viendo, analizando una prueba pericial, entonces pueden darle en el juicio oral mayores fundamentos, mayor información para que decida a su favor y no simplemente encontrarse con una sensación en la que muchas veces los abogados consideran que les fue sumamente bien en el juicio oral y que, vamos, son el mejor abogado de Argentina, y luego resulta que les llega la decisión y es absolutamente contraria a lo que ellos esperaban. Es una sorpresa porque no da cuenta de aquello que ellos pensaban que estaba sucediendo en el juicio oral y resulta que no era lo que estaba sucediendo. Entonces, creo que esto también podría favorecer a los abogados. En cuanto, un último punto rápidamente, en cuanto a los jurados, también por supuesto hay mucha discusión sobre las instrucciones en materia de prueba pericial. Cuando se trata de jurados, cuando hay jurados, no es que los jueces se liberan de la tarea que les conlleva muchas veces las pruebas periciales. Las pruebas periciales, siempre lo digo, son muchas veces no solo económicamente costosas, también cognitivamente costosas. Nos requieren unos esfuerzos cognitivos importantes como legos para comprender lo que los expertos están diciendo y valorarlo adecuadamente. Y esa tarea que la tienen los jueces no se elimina, no se esquiva, solo porque hay un jurado, porque muchas veces se necesita instruir al jurado sobre una prueba pericial. Y esas instrucciones, la mayoría de las veces, evidentemente, dependen del caso concreto. Algunas veces hay que explicarle a los jurados que es una ley causal.
cuál es la diferencia entre causalidad y correlación en un caso específico. Y otras veces hay que darle instrucciones al jurado que me parece que aplicarían también cuando se trata de los jueces a efectos de valorar las pruebas periciales, pero son lo que podríamos identificar como reglas negativas de valoración, es decir, aquello a lo que usted no le tiene que atribuir valor probatorio. Yo diría, por ejemplo, que en las instrucciones a los jurados o tener, digamos, la conciencia a los propios jueces cuando sean ellos quienes tienen que decidir, tener muy claro que se trata de probabilidades y no de certezas en primer lugar. En segundo, como una instrucción a los jurados que no hay una obligación de seguir la prueba pericial. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, hay varios estudios de estos de mock trial, de mock juries, no son jurados reales, pero son estudios que de todos modos sirven para dar cuenta del funcionamiento de los jurados. Muchas veces ellos piensan que tienen que seguir lo que los expertos están afirmando porque son los expertos, porque es el científico que va con bata blanca. Y hay que instruirles sobre que no tienen la obligación de atribuir valor probatorio a la prueba pericial y que podrían decidir el caso con otro tipo de pruebas presentes en el proceso judicial, o que utilicen esas otras pruebas para poder valorar mejor o cuestionar mejor lo que están afirmando los expertos. Y la última, si se trata de un juicio por jurados, evitar a toda costa que el jurado sepa que se trata de un perito oficial, porque esto puede mermar considerablemente cómo los jurados tratan la prueba pericial. Y cuando se trata de un juez profesional que por supuesto sabe cuál es, que es un perito oficial, que se trata de un perito oficial, pues volvemos al inicio de la charla. Tener conciencia de cuáles son los problemas que subyacen y muchas veces que están ahí muy claramente presentes en los peritos oficiales. Y otra vez, que los peritos oficiales pues no son una tabla de salvación. Con esto termino y quedo a su disposición para cualquier consulta, pregunta, etcétera. Muchas gracias, Carmen, por la claridad de todos los conceptos que has vertido a lo largo de la exposición, que fue muy amplia, muy exhaustiva y muy profunda. Estoy seguro que todos están con un montón de dudas. Los invito a todos a hacer sus preguntas en el chat. Por el momento, transmito la pregunta que hace Carolina González, que es una jueza del Colegio de Jueces del Interior de la provincia de Neuquén, que también es una provincia de Argentina que tiene sistema de juicio por jurados, y que veo que se ha planteado esta situación entre la audiencia preliminar, la admisibilidad y la cuestión de valoración. Su pregunta es cuál es el mejor momento, a su criterio, para evaluar esta cuestión vinculada a los sesgos cognitivos. Si la audiencia preliminar o si eso hay que evaluarlo, si es que hay un sesgo cognitivo en el juicio, y qué aspectos hay que analizar para decidir justamente la admisibilidad en la etapa previa al juicio. Vale, muy buenas preguntas las dos. Empiezo por esta última. A ver, lo que hay que analizar en la admisibilidad depende de qué dice el ordenamiento respectivo de cada sistema jurídico. Los criterios de admisión, a diferencia de los criterios de valoración, no dependen de cada juzgador o de, por ejemplo, cada prueba pericial o cada caso. ¿No? Los criterios de admisibilidad están claramente o deben estar claramente establecidos en las legislaciones correspondientes. En este caso, los criterios Daubert se establecieron, como típicamente sucede en el sistema estadounidense, a través de la jurisprudencia. Y ahí se estableció que estos eran los criterios efectos de la admisión. Entonces, por eso lo son. Sí, hay otros criterios en nuestros sistemas. En nuestros sistemas no suelen valorar la calidad de la prueba pericial en la admisibilidad. Más bien valoran relevancia, algunos de ellos necesidad, otros criterios la redundancia. Y estos son los criterios que entonces los jueces a los que tienen que ceñirse para valorar, para admitir o excluir una prueba pericial.
A mí me parece que uno de los criterios que es obviamente importantísimo y que por diversas razones se le ha dado muy poca bola, como dirían, creo ustedes, es la relevancia, el criterio de la relevancia o pertinencia, en el que muchas veces se define simplemente como una relación de la prueba con los hechos del caso y no se toma en cuenta el segundo aspecto de la relevancia o pertinencia, que es la implicación en la hipótesis del caso. Se aumenta o disminuye la probabilidad de la hipótesis. Y creo que en materia de prueba pericial, en algunos casos, al menos, algunas pruebas periciales podrían excluirse por irrelevantes por lo que se le pregunta al experto, por lo que se le ha traído a un proceso judicial al experto. Hay una encuesta muy grande, importante en Estados Unidos que se hizo también, creo que en 2017, donde una de las preguntas que se le hace a los expertos es ¿con qué problemas sistemáticamente se encuentra usted cuando participa en procesos judiciales? Y la inmensa mayoría dijeron, los juristas no saben preguntar. Y esto es brutal para la prueba pericial. ¿Cómo podemos esperar una buena prueba pericial, tener una información de calidad, etcétera, etcétera, si tenemos malas preguntas? Si cuando una parte acude a contratar a un experto no le ha hecho una buena pregunta. Y es más, no le ha dado la información relevante sobre el caso, adecuada sobre el caso, para que realice sus operaciones periciales. Si la prueba pericial no responde a preguntas relevantes para decidir el caso, entonces no tiene nada que hacer una prueba pericial en el caso específico y hay que excluirla. Tenemos estos criterios que creo no hemos usado a menos a cabalidad y que nos podrían resolver muchos problemas sobre la calidad de las pruebas periciales sin necesidad de acudir a una reforma judicial que, por ejemplo, supongamos llevara Daubert a Argentina. Sobre la primera cuestión, el mejor momento para evaluar la parcialidad cognitiva. Esto depende del diseño procesal, porque hay diseños procesales en donde en esa etapa procesal en realidad hay muy poca información, en donde, digamos, hay muchas veces solo como un informe pericial que cumple con determinados requisitos que establece la legislación que debe tener el informe pericial. Y si es así, entonces no tengo un espacio en esa etapa procesal para poder evaluar sesgos cognitivos. Y solo los puedo valorar cuando en la etapa de práctica de la prueba, avanzado el proceso judicial y viendo el razonamiento de los expertos. Hay otros sistemas procesales en donde hay audiencias para la admisión de pruebas periciales, el propio sistema estadounidense, y hay mucha más materia que permitiría valorar en ese momento los sesgos cognitivos de ciertos expertos. También se podrían valorar ciertos sesgos cognitivos, por ejemplo, efectos del nombramiento de un perito. Un experto, por ejemplo, se sabe que es un racista, supongamos que tiene un prejuicio contra los mexicanos, y en el caso se está evaluando, el caso es de un mexicano, pues no hay que nombrar a ese experto evitando que pueda cometer ciertos sesgos cognitivos en contra del pobre mexicano. Es también en la identificación o el nombramiento de los expertos podría tener un espacio la valoración de los sesgos cognitivos. Me hace una pregunta, alguien identificado como MAR, dice, ¿cuál es su opinión acerca de los perfiles quiméricos de ADN, mezclas, utilizados como prueba de cargo para condenar a una persona? Esta es una pregunta muy complicada para una lega. Muy complicada. Sí. Mira, hay en esto, a ver, nosotros cuando hablamos de la prueba de ADN,
Normalmente los juristas la tenemos como la mamá de los pollitos, ¿no? Es como la prueba pericial a la que todos se quieren parecer y que nosotros queremos que todos se parezcan a ella. Pero no vemos todo el trabajo que ha habido detrás para que llegue a ser una prueba tan fiable de la comunidad experta de los genetistas forenses. Una comunidad que ha trabajado muchísimo para eso y que sigue trabajando en eso. Uno de los temas actuales, de los que siguen trabajando y está todavía muy abierto, es precisamente en las mezclas de muestras de ADN. Y por lo que yo sé, por lo que les he leído, obviamente no soy experta, no soy genetista forense, depende mucho del caso, de la mezcla y de la información adicional que se tenga sobre el caso, lo que se puede hacer con esa mezcla o cuán útil puede resultar esa mezcla o cuán inútil termina resultando la mezcla porque no da información nada clara al respecto. Hay, dentro de todo eso, hay de las investigaciones también muy recientes, han llevado como aspectos positivos y negativos a la vez de la prueba de ADN. La prueba de ADN es cada vez más sensible al material genético. Puede identificar más información con menos cantidad de material genético. Eso obviamente favorece en cierto sentido el desarrollo, la potencialidad de esta prueba, pero también induce a muchos más errores de los que inducía antes. Porque si yo sudo, por ejemplo, en las manos y tomo un vaso o cualquier objeto, podría dejar mi material genético en ese vaso y luego ese material verse mezclado con otro material genético de quien, por ejemplo, en una escena del delito, el culpable, digamos, también tomó el vaso o cualquier objeto. Y ahí tienen muchos problemas derivados de lo que en principio era algo muy positivo, es la capacidad que tienen ahora estos instrumentos de detección de ADN. Otras de las muestras, o de la mezcla de estas muestras que se ha identificado últimamente es incluso en la lavadora. Cómo se pueden mezclar muestras y cómo se pueden identificar material genético en la ropa, por ejemplo, de personas que comparten un domicilio. Y de hecho ha habido casos, hubo un caso muy famoso en Europa, en donde se acusaba a un familiar por violación de un menor y a través de la identificación genética en su ropa, y resulta que al final pudieron identificar que la muestra había quedado en esa ropa porque compartían lavadora, porque lavaban la ropa juntos en el lugar en donde vivían. Así que es un tema enorme, es un tema que la propia comunidad experta sigue investigando muchísimo y que las conclusiones más adecuadas al respecto depende del caso, depende muchísimo del caso. Hay una pregunta, bueno, que el que la hizo, que Rodrigo me dijo que ya entendía que era porque se había contestado ya, que figura como asociación de magistrados, así que bueno, a pedido de que la hizo la vamos a saltear. Vale. Martina Flores dice que está de acuerdo en que el jugador realice preguntas aclaratorias, pero ¿cómo podría evitarse que no sea el juez quien quien obtenga la información que favorezca o incrimine al o los sujetos y no las partes? Es decir, ¿cómo uno podría limitar, queriendo entender la pregunta, que el juez no ponga su propia teoría del caso en la pregunta y termine generando una nueva hipótesis, si se quiere, de las hipótesis adversariales? Bueno, esto me parece que la respuesta, al menos la mejor respuesta que yo puedo dar, tiene que ver con una cuestión independiente a la prueba pericial y que impacta en esta a partir de, por ejemplo, o en esta concreta cuestión. Y es como en sistemas más adversariales, cómo se construyen las relaciones entre los jueces y las partes.
tradicionalmente en nuestros sistemas esa relación ha sido muy jerárquica, ¿no? Una relación de mucha autoridad de los jueces hacia las partes. De hecho, fíjense cómo en el desarrollo de nuestros sistemas incluso podemos identificar espacios en donde los abogados, los propios abogados tenían un rol muy mínimo y ya se consideraba que el juez era como garante de todos los derechos de ambas partes. No era tan esencial el rol del abogado. Ahora, en las realidades latinoamericanas, con todas las reformas procesales, en donde se está tendiendo más a sistemas adversariales o con cortes más adversariales, creo que las relaciones entre los jueces y los abogados deben cambiar. Y esas relaciones tener una más igualdad en cómo se puede argumentar y contraargumentar, y en la posibilidad de que sean las propias partes las que señalen, por ejemplo, a los jueces que, digamos, están pasando, que la pregunta que está haciendo no es la correcta, que la pregunta que está haciendo no es aclaratoria. Para responder a esa pregunta, el perito debería hacer más operaciones periciales que en ese momento procesal ya no puede hacer, etcétera. Y poder hacer ese tipo de señalamientos las partes sin temor a que el juez vaya de alguna manera a sentirse, a tender a no favorecerle, a tratarle mal, digamos, en la resolución del caso. Entonces, creo que una dinámica de este tipo, una dinámica en donde las partes pueden argumentar y contraargumentar, tener esa actividad más fluida con los propios jueces y no tanto de autoridad jerárquica entre ellos, puede ayudar mucho a la limitación de las preguntas que pueda hacer un juez a la hora de o plantearla como pregunta aclaratoria en la práctica de las pruebas periciales. Creo que esa es la mejor respuesta que ahora podría darte. Una pregunta, aprovechando y abusando de tu generosidad. Gustavo Lucero pregunta, buenas tardes, pensando en la actividad del perito judicial, por ejemplo, en un psicólogo o psiquiatra, ¿qué opina que el perito privado, o sea, el de parte, estimo yo, pueda estar presente durante su producción o realización? Vale. Son preguntas muy buenas y todas con un nivel de complejidad importante. En esta, obviamente creo que depende de muchos factores. A ver, si, digamos, en términos quizá epistémicos, si un perito de la contraparte, para poder garantizarle a esa contraparte totalmente su derecho a la contradicción, lo mejor que se puede hacer es que esté presente cuando se lleve a cabo cualquier operación pericial, para que luego tenga toda la posibilidad de cuestionar al perito de la contraparte. Y esto se da, por ejemplo, en este caso. Lo ideal entonces sí sería tal vez que el psiquiatra, el psicólogo esté presente cuando el psicólogo de la contraparte o el psicólogo oficial realice cierta sesión con la víctima o con alguna de las partes. Ahora bien, creo que en esta operación no la podemos plantear de forma tan simplista, porque evidentemente hay cierto tipo de delitos y sobre todo cuando se trata de la víctima que está en juego, que debemos evitar, por ejemplo, la revictimización o incluso dañar inconscientemente la información que se obtiene a través de estas pruebas periciales. Y en esta línea encontramos, por ejemplo, la cámara Gesell, ¿no? Ahora en muchos sistemas se ha desarrollado este espacio físico en donde por un lado puede estar el experto que está interrogando o está realizando la sesión con la víctima, con el menor, con quien esté analizando, y por el otro lado pues puede estar el juez, pueden estar los abogados y podría estar también el psicólogo de la contraparte.
que pueden cuestionar a quien está realizando la pericia, o incluso sugerir algunas preguntas sin que esa persona que está siendo objeto de esa prueba pericial pues lo sepa o se vea de alguna manera conminada por la presencia, por ejemplo, de quien ha sido o presumiblemente es su agresor, o incluso del perito de la contraparte, etcétera. Esto ayudaría también a que por ejemplo, una víctima no sea objeto de más de una prueba pericial. Aquí hay que tener cuidado también con la cámara Gesell, porque más allá de que la estructura misma tiene estas bondades que te permite esa posibilidad de estar varios participando a la vez, pues lo que sucede en la cámara Gesell, qué método, qué técnica están utilizando los expertos, pues también puede ser muy cuestionable. Hay muchos estudios, por ejemplo, que muestran en materia de violación de infantil o de maltrato infantil, cómo ciertos psicólogos utilizan métodos que han sido muy cuestionados por la comunidad experta dentro de la cámara Gesell y fuera de la cámara Gesell. Por ejemplo, el uso de muñequitos sexuados. Hay mucha literatura que muestra cómo esto impacta de una manera muy importante en el recuerdo del niño o en el testimonio infantil, que hace que ese testimonio no sea fiable aun cuando se lleve adecuadamente en una cámara Gesell. Entonces, hay muchos temas ahí en esa pregunta que se pueden analizar, varios elementos a tomar en cuenta para poder responder a esa pregunta más allá de una respuesta general. Voy a ver, una pregunta te quiero hacer yo, aprovechando que te tengo aquí para hacerte una pregunta de algo que dijiste sobre, para presentarlo así de modo grosero, ¿no? Las seguridades que buscamos en el campo del derecho y una característica de la empresa científica que es la innovación permanente, ¿no? Si crees que los rangos de error son el método suficiente para salvar esta contrariedad, porque hoy la prueba de ADN es la más segura de todas, pero cuando emergió justamente fue reactivo el campo del derecho a aceptarla de entrada, y hay muchas pericias ahora que se hacen como pericias cotejos de voz, o las neurociencias, o bueno, todo lo que es la informática y ese campo que irrumpe en el campo del derecho, que generan nuevos expertos, ¿no? nuevos campos de expertise y que se presentan en el derecho y no estamos muy seguros qué es lo que nos puede arrojar. ¿Cómo uno podría tener un filtro para decir, bueno, esto sí puedo admitirlo, esto no? O si es suficiente solo el rango de error. Una pregunta complicada también, Nicolás. A ver, yo durante la exposición utilicé dos conceptos que no explicité: validez y fiabilidad. La validez son dos conceptos que se utilizan muchísimo en las ciencias en general para hablar sobre, muchas veces para hablar sobre los instrumentos que utilizan para conocer o medir un fenómeno. Entonces, la validez, que es como lo más básico que debe tener toda herramienta, es que esa herramienta mida lo que pretende medir o mida lo que dice que mide. Mientras que la fiabilidad es cuán bien mide eso que de hecho mide. Por ejemplo, se ha discutido mucho también en el ámbito procesal, en judicial, los detectores de mentiras. Los detectores de mentiras, tú decías ahora también la neurociencia, los más actuales están relacionados con la neurociencia. Los viejos, los iniciales y que todavía se usan, por ejemplo en España, en programas del corazón, que te miden la presión sanguínea y supuestamente a partir de cuánto aumenta la presión sanguínea, entonces pueden ser capaces de concluir si dices la verdad o mientes. ¿Son válidos? Entonces, ¿miden lo que dicen que miden? Fíjate que los expertos de estos aparatos nos dicen, miden la verdad o la falsedad de lo que dices. Hay muchos estudios que muestran que esto no es así, que no, para empezar,
no es que sea, que la verdad o la falsedad sea medible. Yo puedo creer que estoy diciendo algo falso cuando en realidad es verdadero lo que estoy diciendo. Mi creencia es equivocada. Entonces, ¿qué mide el aparato? Este tipo de aparatos efectivamente miden válidamente la presión sanguínea. Son válidos para medir la presión sanguínea, pero son inválidos para medir si digo la verdad o miento. ¿Eh? Entonces, si son inválidos, no tienen absolutamente nada que hacer en un proceso judicial. Si todavía no hay ninguna información sobre su validez, es decir, que miden lo que dicen que miden, entonces no hay nada que nos justifique en tomar decisiones públicas con ese tipo de información. Personalmente, uno puede hacer lo que quiera. Tú puedes creer en el chamán y es tu creencia y es tu vida y allá tú lo que haces con esa creencia. Pero las decisiones públicas creo que no pueden transitar por ahí. Tenemos que tener otro tipo de justificaciones. Y el mínimo básico es la validez. Después, siguiente paso, su fiabilidad. ¿Cuán fiable tiene que ser para que sea, por ejemplo, admitido en un proceso judicial? Y ahí está la gran discusión. No hay una respuesta única a esto. Algunas veces depende de una decisión política, de hasta qué punto queremos que ese mecanismo sea fiable. Yo diría, hay un suelo, no puede ser inferior al 50%, porque eso es como tirar una moneda al aire. Debería ser superior a eso. Ahora, ¿cuán superior? No lo sé. Ahora, creo también que hay que distinguir entre la fiabilidad y los rangos de error. Son cuestiones que, aunque están relacionadas, se pueden distinguir. Porque la fiabilidad me mide el acierto. Y yo puedo tener información sobre el acierto de determinado método, técnica, etcétera, y no tener información sobre el rango de error. Cada cuánto se equivoca, en qué circunstancias ese método o esa técnica. Entonces, y dentro de los errores todavía hay al menos dos distinciones: los falsos positivos, los falsos negativos. La medición de unos para algunos instrumentos es más fácil, hay más información que sobre otros, etcétera. Hay mucha información ya sobre algunos de los instrumentos que se utilizan. De otros no tenemos esa información. Cuando no tenemos esa información, yo preguntaría a los expertos por qué no la tienen. ¿Qué pasa que no la tienen? ¿Por qué su comunidad todavía no tiene esa información? Antes de excluirla, o sea, no excluiría esa información, esa prueba pericial, pero sí me interesaría en saber por qué no se tiene esa información en la comunidad experta, por ejemplo, a la que pertenece ese perito, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo te diría rápidamente, una respuesta rápida a la pregunta, una vez explicado esto: si no hay información sobre la validez, fuera, no hay nada que hacer con esto. Sobre la fiabilidad, la discusión es mucho más compleja y está mucho más abierta. Bien. Una pregunta de Juan Carlos Mancilla Merma. Dice, buenas tardes. ¿Sería posible catalogar a la prueba pericial como prueba única y suficiente en algunos casos? ¿O siempre tendrá una naturaleza indicativa y corroborante por otros medios de prueba? A ver, creo que hay algunos casos, como por ejemplo los casos de paternidad, en donde está claramente identificado la muestra y los sujetos que sistemáticamente se han decidido solo con prueba pericial. Pero son casos muy ideales, porque tú tienes una cantidad de muestra adecuada, normalmente con todas las garantías de la cadena de custodia y de buenos laboratorios que la analizan, y luego el sujeto de comparación de esa muestra claramente identificado. Entonces, a la posibilidad
las garantías que hay en ese escenario para decidir un caso solo con prueba pericial, pues son muy altas y te permitirían decidir ese tipo de casos solo con prueba pericial. Coincide que es con prueba genética, pero la inmensa mayoría de casos, aunque sea con prueba genética, no se pueden decidir solo con prueba genética. La prueba genética, como bien lo dice la pregunta, te brinda como cierta información, por ejemplo, de que la muestra de ADN encontrada en la escena del delito pertenece a fulano de tal. Pero cómo llegó esa muestra a la escena, esa muestra del ADN de fulanito a la escena del delito es otra cosa. Toda esa información de contexto la necesitamos allegarnos de ella a través de otras pruebas. Pueden ser también otras pruebas periciales, pero no solo a través de la prueba de ADN. Y muchas veces hacemos uso de otro tipo de pruebas no periciales para poder dar contexto a la información de se encontró una colilla de cigarro en la escena del delito y resulta que en esa colilla se encontró material genético de Víctor, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de los casos, diría, no se pueden resolver solo con una prueba pericial, tampoco si es una prueba de ADN, necesitamos mucha más información. Y en todo caso, evidentemente, aquí hay una discusión más amplia sobre cuándo una prueba es suficiente o cuándo un conjunto de pruebas es suficiente. Es otra discusión enorme en la que no tenemos ahora tiempo para ahondar. Voy a hacer la última pregunta para que aquí en el chat, si concluimos y no seguimos abusando de tu buena predisposición. Damián Moreira hace una pregunta completando una anterior que te habían hecho sobre la cuestión del perito de parte y el acceso a la pericia. Más bien, como interpreto, digamos, de perito, es decir, bueno, pero ¿sería suficiente entonces que pueda acceder a los originales, a las notas, a los apuntes del perito oficial para evaluar la congruencia o la aplicación de esos, digamos, qué tan congruentes fue en la aplicación de los métodos científicos al caso concreto? Es decir, una especie de, si es posible controlarlo, esa pericia oficial, a través de un perito de parte que oficie como de perito, si se quiere. A ver, en principio yo diría, no veo un inconveniente fuerte para no permitir acceso a esa información. Podría haber en algunos tipos de casos, en algunos tipos de pruebas periciales, sí inconvenientes. Por ejemplo, supongamos en prueba de ADN, si dentro de todo ese estudio que se ha hecho, pues hay información personal, información más individualizada a la que se puede llegar analizando el ADN de una persona. En esas notas, si hay información personal, pues podría haber algún problema importante para dar acceso a las mismas. En términos generales, yo no veo el problema. En cambio, yo diría que en la práctica, donde sí encontramos el problema importante es en cuán informativos son los informes periciales. ¿Por qué necesitamos pensar en la necesidad de acudir a esas notas personales o esos como documentos secundarios de los expertos que han hecho los expertos? Y algunas veces el problema de fondo es que el informe pericial es poco informador, es poco informativo. Algunas veces lo hacen informes periciales solamente cumpliendo los requisitos que establece el código y no especificando, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de la estructura de la inferencia pericial. Yo he visto muy pocos informes periciales en donde el experto diga, mire, yo estoy utilizando estas generalizaciones y el fundamento de estas generalizaciones es esto. Y estas generalizaciones las voy a aplicar a este caso, que sobre este caso la información que tengo y que voy a utilizar para analizarlo es esta. Y lo estoy analizando de esta manera.
Y esto me permite llegar a esta conclusión. Muchas veces hay muchos informes periciales que son enormes en cantidad de páginas porque citan toda la bibliografía que se les ocurra. Son como estudiantes de grado, en el que copian y pegan toda la jurisprudencia que encuentran o las palabras clave que encuentran en una búsqueda en Google o en el sistema X. Entonces creo que hay que poner mucha atención en el informe pericial. El informe pericial debe ser informador para quien decide, para quien va a decidir el caso. Y obviamente para quien va a cuestionar el caso, es decir, para los jueces o los jurados, en su caso, y si es que tienen acceso a este informe, y para los abogados, para que puedan cuestionar adecuadamente la prueba pericial. Si no, la garantía de la contradicción queda en letra muerta, si no hay un acceso a esa información, una explicitación de esa información que funda la prueba pericial. Yo me preocupo sistemáticamente más por ese informe pericial que por las notas, digamos, secundarias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, para todos los que nos están escuchando. Aparte, el agradecimiento es doble porque hay 5 horas de diferencia con España, son las 9:30 de la noche allí en Girona, y ha sido muy, muy amable en esta larguísima exposición. Es un tema apasionante que da para discutirlo y estar horas, y podríamos estar horas y horas, y la gente haciéndote preguntas. Recomendarle a todos los que están presentes obviamente la lectura de los textos de la publicación de Marcial Pons, en particular los que Carmen ha hecho sobre prueba pericial, o ir a tomar el curso de razonamiento probatorio que está ahí en Girona, que es muy interesante también estos aspectos. Profundamente agradecido, Carmen, por la generosidad que tuviste en acompañarnos, en lo que ha sido una brillante exposición y bueno, unas respuestas muy, muy exhaustivas también a las preguntas que te formularon. Así que bueno, de mi parte muchas gracias, y también le doy la palabra a Rodrigo, que es el director del área académica, para que pueda formar su saludo final. Sí, muchas gracias, Nicolás. Gracias, Carmen. La verdad que nosotros, desde que tomamos cartas en el asunto de la asociación, nos propusimos de hacer presentaciones de calidad. Hasta ahora todos los expositores han sido de altísimo nivel y creo que hoy colmamos todas nuestras expectativas. Estamos muy orgullosos, muy agradecidos por tu generosidad, por la profundidad de todos los puntos que marcaste, y como decía Nicolás también, porque cada una de las respuestas fueron una nueva exposición, interrelacionadas, y que fueron muy profundas, y que estoy seguro que todos los que han presenciado tu exposición han quedado por demás satisfechos. Enorme agradecimiento también a Nicolás, que fue el artífice de esta exposición. Enormemente agradecido a vos, Nicolás, y bueno, los espero a todos para las próximas presentaciones de la asociación. Los estamos invitando el día jueves 20 de agosto a las 18 horas para la exposición del doctor Gustavo Herbel, que va a disertar sobre el veredicto del jurado, motivación y el recurso, que son garantías en tensión, así lo titula, que creo que también va a ser una exposición por demás interesante. Muchas gracias a todos, y otra vez, Carmen, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes también, Rodrigo, Nicolás, por toda la invitación, la gestión del evento, y claro, por la calidez en el trato. Espero vernos pronto en Argentina con un buen asado y un buen vino. Gracias. Hasta luego.